Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta actividad que da por inicio la unidad número 3. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Iniciamos las actividades correspondientes a este tema y vamos a hablar justamente dentro de este proceso de estudio de nuestro universo. Vamos a ir, obviamente, vamos a dar la continuidad de todo este proceso que hemos ido revisando pero en la clase anterior, en la unidad número 2 y que tiene, obviamente, continuidad hacia esta unidad. Y vamos a iniciar viendo justamente una de las características más preponderantes que ha tenido la humanidad en cuanto a su invención, que es la astronomía y la física, los encargados dentro del estudio del universo. Y justamente vamos a ver los aportes que han dado o que han aportado a la astronomía, la física y el estudio del universo. Desde hace tiempo, diversos personajes han dado cuenta del interés del ser humano por los fenómenos astronómicos, inclusive desde el mismo comienzo de la civilización. Gracias a las observaciones y predicciones se ha logrado una mejor comprensión acerca de nuestro gran universo. La astronomía y la física dieron un gran impulso a estas observaciones con la utilización del telescopio hace unos 400 años atrás, inventado justamente por Galileo Galilei. No obstante, el avance y los nuevos descubrimientos de estas ciencias, como la utilización de métodos matemáticos para el cálculo de la gravitación de los cuerpos celestes, espectrometría, dieron inicio a un nuevo tipo de observación que iba más allá de solo contemplar el cosmos o contemplar los cuerpos celestes. Es así que más tarde Isaac Newton fue quien extendió hacia los cuerpos celestes la teoría de la gravedad terrestre y conformó la ley de la gravitación universal. Eso también supuso la primera unificación de la astronomía y la física, que es la astrofísica, y que dio origen obviamente a la astrofísica. Así, por ejemplo, podemos mencionar que la determinación de la posición de los planetas del sistema solar, la datación del universo, la teoría del origen y evolución del universo, el descubrimiento de nuevos elementos, el cálculo de la tasa de expansión del universo, son el resultado de arduos años de trabajo de astrónomos y también de físicos. Ambas ciencias han contribuido en el desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad, inclusive cuestionándonos cuál es nuestra posición frente al universo. Los requerimientos de la navegación supusieron un empuje para el desarrollo progresivo de observaciones astronómicas e instrumentos más precisos. El telescopio, por ejemplo, fue el primer instrumento de observación del cielo. Los progresos con esta herramienta han sido muy grandes con la creación y mejoramiento de lentes y sistemas avanzados de posicionamiento que han dado lugar a ciencias como la radioastronomía, astronomía de los infrarrojos, astronomía teórica, entre otras disciplinas que buscan determinar justamente con mucho más precisión y el estudio de los diferentes cuerpos celestes que se encuentran tanto en nuestro sistema solar como en el universo entero. Es importante señalar que existen numerosos campos de estudio de las ramas de la astronomía. Una de ellas es la cosmología. En rasgos generales, este estudia la historia del universo desde su nacimiento. Varias investigaciones conforman la cosmología actual, con sus postulados, hipótesis e incógnitas. La cosmología física, por ejemplo, comprende el estudio del origen y la evolución y el destino de nuestro universo utilizando los modelos de la física. La cosmología moderna comienza hacia el año 1700 y estuvo marcada por dos grandes avances científicos, como es la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría inflacionaria.
Y esas son las dos determinaciones, las estructuras físicas que más obviamente han dado un estudio más predeterminante acerca del universo. Y gracias a ello nosotros podemos ver y podemos analizar los diferentes cuerpos y obviamente que vamos a ver a continuación el estudio de los planetas y de los satélites. Gracias al estudio, a la aplicación de diferentes instrumentos que han permitido observar más allá de lo que nuestra vista puede observar, han permitido determinar justamente cómo solamente en nuestro sistema solar, cómo se encuentra conformado cada uno de los planetas. Y dentro de estas características vamos a ver los planetas y sus satélites. Nuestro planeta Tierra tiene un satélite natural. ¿Cuál será ese satélite natural? ¿Quién aporta? Olger, José, Mercedes. ¿Cuál es el satélite natural que tiene la Tierra? Sale todas las noches. A veces es entera, a veces es por partes. La luna, La luna, le dicen. Exacto, ya ven, tengo que darles pistas para que puedan adivinar. El satélite natural que tiene nuestro planeta es la Luna y de cierta manera tiene influencia especialmente sobre el nivel del mar, el nivel de las aguas. Ya vamos a ver el por qué. Tiene una explicación científica del por qué se da ese fenómeno. El hecho de que nuestro sistema solar se formó a partir del enfriamiento y condensación de una nebulosa caliente tiene planteamientos que van desde lo científico, lo religioso e inclusive los mitos que fueron creados por el hombre. El Sol es una estrella amarilla y de mediana edad, no es un planeta, ojo, es una estrella. El Sol es una estrella amarilla y de mediana edad que emite luz y calor y que hace posible la vida en nuestro planeta. Además, esta estrella es la responsable de mantener el sistema solar y su fin implicaría la desaparición de este. Dicho de otra manera, el Sol, por tener un tamaño mucho mayor que el de los planetas, este genera una atracción. Esa atracción evita que los planetas se colisionen unos con otros y está obviamente girando siempre los planetas alrededor de su eje, justamente atraídos por este campo magnético, por decirlo de otra manera, obviamente que han atrapado a los planetas que están conformando nuestro sistema solar. En relación a los planetas, ¿qué son los planetas? Los planetas son astros sin luz propia que giran alrededor de una estrella, de una mega estrella mucho más grande en función de diámetro que el de los planetas. Este caso es el Sol. Y en conjunto forman el sistema solar. En su giro describen dos movimientos, como en el caso de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación, y eso tienen todos los planetas que están estructurando nuestro sistema solar. Los planetas del sistema solar suelen clasificarse en dos grupos importantes, según su proximidad a nuestra estrella principal, que es el Sol, sus características físicas y el número de satélites que tenga. Y a continuación nosotros vamos a ver, pero les voy a dar de forma directa cuál es la clasificación. Tenemos los planetas internos o los planetas rocosos y los planetas externos o los planetas gaseosos. Esa es la clasificación de nuestro sistema solar y que ustedes tienen que tener presente porque de pronto es pregunta de examen. Pues ya saben, nuestro sistema solar está dividido en dos partes, los planetas internos o rocosos y los planetas externos o gaseosos. Los planetas interiores o terrestres son los más próximos al Sol, los que les había dicho interiores o rocosos, o también se les denomina interiores o terrestres. Son los que están más próximos al Sol. Tienen un tamaño pequeño respecto a los otros planetas del sistema solar. En cuanto a sus características, son sólidos y de aspecto rocoso. Poseen poco o ningún satélite. La temperatura de la superficie es elevada y tardan menos tiempo en girar alrededor del Sol. Estos planetas internos o rocosos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son los cuatro primeros planetas. Luego está el cinturón de asteroides, que es prácticamente quien divide a los planetas internos y de los planetas externos. Esa es la división que tiene. En cuanto a los planetas exteriores o gigantes, son los más alejados al Sol y son gaseosos. Tienen un gran número de satélites y presentan anillos, es decir, grupos de partículas de polvo, rocas y hielo que giran en su alrededor.
La superficie de cada uno de esos planetas tiene una temperatura muy baja y tardan mucho más tiempo en girar alrededor del Sol. Por eso duran más los años, duran más los días. Algunos ni siquiera tienen días, otros tienen días extensos y así sucesivamente. Los planetas externos o gaseosos son los siguientes. Son Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos, Urano y Neptuno, los gigantes de hielo. Estos planetas gaseosos tienen una atmósfera muy densa y su núcleo es metálico, por ende son helados, es hielo, no es como nuestro planeta. Entonces, nuestro planeta es el único planeta que alberga vida y obviamente tiene las características necesarias para determinar esta característica. Esto en relación a los planetas. Entonces ya saben cuáles son los planetas interiores o terrestres, cuáles son cada uno de ellos y obviamente ya saben que son en este caso cuáles son. Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Esos son los planetas interiores. En cambio, los planetas exteriores o gigantes o gaseosos, como lo quieran determinar, son obviamente los que se encuentran más alejados del Sol y son, en este caso, son Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos. Eso quiere decir que están formados por gases, por eso tienen una coloración bastante atractiva. Luego tenemos Urano y Neptuno, que son los gigantes de hielo, que son los que están ya al filo de nuestro sistema solar y que obviamente por estar alejados totalmente del Sol son 100% de hielo. Esto en cuanto a los planetas. Ahora vamos a ver los satélites. ¿Cuáles son los satélites que tienen cada uno de estos planetas? O definitivamente no tienen satélites algunos planetas. Vamos a ver cuáles son sus características. Los satélites, en primer lugar, son cuerpos que orbitan en torno a los planetas que se conformaron allí o que fueron capturados por la gravedad de estos planetas. Además de tener un movimiento de rotación sobre sí mismos, presentan un movimiento de traslación alrededor de su planeta y junto con él en torno al Sol. Dicho de otro, en otras palabras, habíamos dicho que los planetas giran alrededor del Sol porque son grandes. El Sol es grande, ¿no es cierto? Y los planetas son relativamente pequeños en relación a esta estrella. Esto obviamente genera una atracción gravitacional, lo que evita que se estrellen los planetas unos con otros y obviamente también que escapen hacia el espacio y están siempre girando alrededor del Sol. Lo mismo sucede con los satélites naturales, en este caso con nuestra Luna, que es el satélite natural, el único que tiene nuestro planeta Tierra. Este también está capturado por la atracción gravitatoria de nuestro planeta y obviamente está girando alrededor de la Tierra. Su masa, su tamaño es mucho más pequeña que el de la Tierra y por ende la atracción que tiene la gravitacional que tiene la Tierra lo ha atrapado a la Luna y obviamente genera dos movimientos, igual el de rotación y el de traslación, pero en este caso alrededor de nuestro planeta. Entonces ya habíamos visto entonces estas características. De los 40 satélites detectados en el sistema solar, el más estudiado es nuestro satélite, que es la Luna, situado a 384.400 kilómetros de distancia de nuestro planeta. En su superficie se observan diversas formaciones, los mares, grandes llanuras formadas por rocas oscuras, las tierras, zonas de rocas más claras y más antiguas, y los cráteres, producto de numerosos impactos de fragmentos rocosos procedentes del sistema solar. Entonces, los cráteres que normalmente nosotros hemos acostumbrado a ver en nuestra luna no significa que haya tenido actividad volcánica o que tenga volcanes la luna, sino son más bien impactos de fragmentos rocosos procedentes del Sol o de otros cuerpos celestes que se encuentran en el espacio y eso obviamente genera estos cráteres en la superficie lunar. Para medir la distancia entre un planeta y su estrella primaria se emplea la unidad astronómica, en sus siglas UA. Una unidad astronómica de distancia equivale a 1,495 por 10.011 micras, la distancia media entre la Tierra y el Sol. Eso obviamente es la forma en la cual se utiliza, en la cual obviamente se desarrolla el proceso de medición de distancia entre un planeta y una estrella primaria, utilizando la unidad de medida internacional.
Y aquí nosotros tenemos en el siguiente cuadro, tenemos los planetas, tenemos cuáles son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Qué pasó con Plutón? Muchos dirán, pero si hasta Plutón era considerado planeta de nuestro sistema solar, por su dimensión, obviamente es un planeta incluso mucho más pequeño, ni siquiera es un planeta, es una pequeña estrella. Su dimensión es inferior incluso al tamaño de la Luna. Por lo tanto, los científicos lo han catalogado, lo han estructurado como un protoplaneta. Eso quiere decir como un prototipo de planeta. Y obviamente se lo sacó de nuestro sistema solar porque no reúne las características para clasificarlo dentro de los planetas que nosotros tenemos aquí, tales como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno de estos planetas tienen símbolos, tienen distancias media al Sol mediante la unidad astronómica, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, la rotación en días, la traslación en años, la temperatura media de superficie, la cual se mide en grados centígrados, la composición atmosférica, si tienen satélites o no, y obviamente si tienen anillos o no. En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de Mercurio, tenemos aquí su simbología. En la distancia al Sol es 0.387.09 en relación a la unidad astronómica. La gravedad es de 2,80 metros por segundo al cuadrado. La rotación en días son 58,646. La traslación en años es 0.240.8. La temperatura media de la superficie es 166,85 grados centígrados. La composición atmosférica, obviamente aquí tenemos los materiales en los cuales obviamente se encuentran. ¿Tiene satélites? No tiene satélites. Los anillos no tiene tampoco anillos. De hecho, ninguno de los planetas rocosos o interiores tienen anillos. Venus tiene las mismas características por opción relación a tiempo, obviamente al tiempo de nuestra clase, obviamente estas actividades ustedes lo tienen que revisar, tienen que leer. En este caso no tiene satélites y tampoco tiene anillos, Venus. En cambio la Tierra sí, la Tierra tiene un satélite, igual no tiene anillos. Marte tiene en este caso dos satélites y tiene anillos, no posee anillos. Entonces son las características. En cuanto a Júpiter, Júpiter tiene 67 satélites y tiene 5 anillos en su alrededor. Saturno tiene 62 satélites y sí presenta anillos. Urano tiene 27 satélites y sí tiene 11 anillos a su alrededor. Y por último, Neptuno tiene 14 satélites y tiene 5 estructuras de anillos. Entonces son las características en las cuales nosotros podemos ver. Y a nosotros podemos ver, imagínense, el más numeroso que ha capturado cuerpos celestes y que los ha hecho estrellas que giren a su alrededor es Júpiter. Júpiter tiene 67 lunas, por así que tengan ustedes una idea. Entonces es el que más lunas, es el que más satélites naturales tiene a su alrededor dentro de nuestro sistema solar. El descubrimiento del cinturón de Kuiper es más allá de los planetas exteriores, se incorpora gran cantidad de objetos, fue un punto importante para que Plutón, planeta considerado durante 70 años como un planeta extraño en nuestro sistema solar, menor que la Luna, sólido y con una gran excentricidad, se ha incorporado al grupo de los componentes de este cinturón y excluido de los grupos de planetas. Así, muchos objetos parecidos a Plutón fueron incluidos en la característica de planetas enanos, de características similares a los planetas que orbitan al Sol. Y obviamente es una característica de un protoplaneta, un planeta que es un proceso de formación. Por eso, obviamente, no está considerado dentro de nuestro sistema solar. Antes de hablar del sistema planetario solo referido al nuestro, actualmente los nuevos descubrimientos nos hacen ir más allá y extender esta noción. Los planetas y los satélites no son los únicos astros que forman el sistema solar, sino también los asteroides, los cometas, al igual que las rocas de diversos tamaños procedentes de su fragmentación, denominados meteoritos. Hay una serie de cuerpos celestes que están siempre orbitando
Algunos se impactan contra nuestro planeta, otros al ser atraídos y obviamente que son sumamente pequeños, obviamente al entrar con la atmósfera simplemente se desintegran y no llegan a la superficie terrestre, pero cuando son de gran tamaño sí se impactan con nuestra superficie terrestre. En cuanto a los cometas y asteroides, vamos a ver otra característica de los cuerpos celestes, los cometas y los asteroides. Los asteroides son en general más pequeños que los planetas y los satélites. Los de menor tamaño son irregulares y los mayores tienen forma esférica. Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentran el cinturón principal de asteroides, mientras que compartiendo la órbita de Júpiter y controlados por su gravedad, existen los llamados asteroides troyanos. En relación a los cometas, tienen el mismo origen de los asteroides y su forma característica los convierte en astros muy populares. Entre las órbitas de Saturno y Neptuno se halía un conjunto de cometas denominados centauros, siendo el mayor Quirón aún más exterior del cinturón de Kuiper, que aparece o que parece ser la fuente de mayor parte de los cometas que aparecen periódicamente en el cielo, como es el caso del peligrosísimo cometa Halley, que en un determinado tiempo de nuestro, obviamente del espacio de tiempo, obviamente se acerca a nuestro planeta y también lo podemos ver, lo podemos observar. Los cometas describen una órbita muy elíptica alrededor del Sol. Cuando pasan muy cerca de él, en este caso del Sol, el calor hace que parte de sus componentes se conviertan en gas y se desprendan partículas de polvo. Con ello se logra observar en los cometas el núcleo, la cabellera y la cola. Cuando el cometa se aleja, se va enfriando y se convierte de nuevo en un cuerpo sólido y apagado. Y esas son las características en cuanto a los cometas, que también a los que han tenido la oportunidad de ver, es un espectáculo bastante maravilloso. Y aquí nosotros podemos ver justamente cómo está constituido un cometa. Tenemos en la parte principal, tenemos el núcleo, que es el cuerpo sólido. Luego tenemos la cabellera, que son los gases que rodean el núcleo. Y en la parte final tenemos la cola, que el rastro, que deja el cometa debido a su interacción con el viento solar. Está formada por gas y polvo. Puede llegar a medir millones de kilómetros de longitud dependiendo el tamaño. Esas son las características fundamentales. En relación a los meteoritos, son fragmentos procedentes de asteroides o cometas que caen sobre la superficie de los planetas y de los astros. Pueden tener el tamaño de un grano de arena o bien un diámetro de varios centenares de kilómetros. Cuando entran en contacto con la atmósfera terrestre, muchos de ellos se ponen incandescentes debido a la fricción y dejan un rastro luminoso. Este es el origen de las llamadas estrellas fugaces. Normalmente se desintegran antes de topar la superficie terrestre, pero si son de gran tamaño pueden conservar parte de su masa y caer sobre la superficie de nuestro planeta, denominado o pasando a denominarse o a nombrarse como bólidos. Esas son las características en cuanto a los diferentes cuerpos celestes, a los principales cuerpos celestes que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando un poquito más acerca de este proceso de actividades, de este tema que nosotros tenemos aquí. Y justamente vamos a hablar a continuación directamente sobre la astronomía. Vamos a ver cuáles las características más preponderantes acerca de la astronomía, la conceptualización, y vamos a ver cuál es la importancia que tiene un poco de historia en los minutos que nos quedan. Y vamos a hablar sobre la astronomía. ¿Qué es la astronomía? Es una gran pregunta, es una excelente pregunta. Se conoce como astronomía a la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan el cosmos, tales como las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas, los meteoritos, las galaxias y toda la materia interestelar, así como sus interacciones y también sus movimientos. Esos son, es todo lo que estudia la astronomía. Es una ciencia sumamente antigua, dado que el firmamento y sus misterios constituyeron una de las primeras incógnitas que el ser humano se formulase.
dándoles en muchos casos respuestas mitológicas o religiosas. También es una de las pocas ciencias que en la actualidad permite la participación de sus aficionados, que es decir, cualquiera de nosotros que se aficione por los cuerpos celestes pueden participar dentro del estudio y descubrimiento de diferentes cuerpos que pueden haber. Además, la astronomía no solo ha existido como una ciencia independiente, sino que ha acompañado a otras áreas del saber y otras disciplinas como la navegación, sobre todo en ausencia de mapas y brújulas, y más recientemente la física, para cuya comprensión de las leyes fundamentales del universo, la observación del comportamiento del cosmos resulta ser de enorme e inigualable valía en cuanto a la aplicación de todos estos preceptos. Gracias a la astronomía, la humanidad ha logrado algunos de los mayores hitos científicos y técnicos en eras recientes, como los viajes interestelares, el posicionamiento de la Tierra dentro de la galaxia o la observación detallada de la atmósfera y superficie de los planetas del sistema solar, cuando no de sistemas a muchos años luz de nuestro planeta. Eso obviamente en cuanto a los aportes que ha dado la astronomía en el descubrimiento de todo lo que nos rodean en el universo. En cuanto a la historia de la astronomía, vamos a ver en un pequeño lapso, la astronomía es una de las ciencias más antiguas del ser humano, ya que desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste han capturado su atención y también la curiosidad. Grandes estudios de este campo fueron los filósofos de la antigüedad como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, los científicos post-renacentistas como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Edmundo Halley, a quien obviamente este último obviamente se le atribuye el descubrimiento del famoso cometa Halley que habíamos visto anteriormente, o especialistas contemporáneos, en este caso como Stephen Hawking, que obviamente ustedes, muchos de ustedes o algunos de ustedes habrán podido oír acerca de él. Los antiguos estudiaron exhaustivamente el firmamento, la luna, el sol, tanto así que los antiguos griegos ya sabían de la redondez de la Tierra, pero suponían que los astros giraban alrededor del planeta y no al revés. Eso se mantendría hasta finales del medioevo europeo, cuando la revolución científica cuestionó muchos de los fundamentos universales de la religión, obviamente que esta religión mantenía como sagrados. Obviamente hay en estos tiempos decir que la luna, nuestro planeta Tierra era redondo, era considerado como un sacrilegio. Pero sin embargo, obviamente dentro de estas características, Cristóbal Colón también, pese a todo la forma accidentada que dio de su viaje, él ya tenía una idea en cuanto a la redondez de nuestra Tierra y obviamente que iba a probar a través de los viajes, pero obviamente en el proceso de los viajes esto permitió que obviamente nosotros obviamente se encontraran con un nuevo continente y de esa manera empezó todo este nuevo proceso para dar origen obviamente a esta teoría, a esta determinación y este cambio en cuanto a las determinaciones o notaciones científicas que venían desde la antigüedad y que tenían ideas disparatadas acerca de la forma que tenía nuestro planeta. En la actualidad, la astronomía es una de las ciencias indispensables que ha permitido el estudio más determinante en relación de todos los cuerpos celestes que orbitan el espacio, incluido nuestro planeta Tierra. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, Lice. Gracias, Licen, que tenga buena noche.